Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este día, hoy miércoles 25 de mayo. Eh, Gracias por acompañarnos virtualmente todos los miércoles. Realmente estamos muy agradecidos a Dios, en primer lugar porque nos da la oportunidad de compartir su palabra y también pues tener un tiempo de regocijo, un tiempo de alabanza, un tiempo de meditar las escrituras, un tiempo de poder crecer, ¿no?, en el conocimiento de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan pues en cada una de nuestras enseñanzas. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche elevamos una oración a ti, Señor, diciéndote, Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque permites que cada vez podamos conocerte más a través de tu palabra. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Habla pues a lo más profundo de nuestro corazón y que todo lo que aprendamos hoy pues siempre quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y que eche raíces y que realmente también lo pongamos por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este pasaje que vamos a meditar en esta noche, pues tiene que ver con personas que están experimentando sufrimiento, personas que están experimentando pues aflicción, persecución, dolor, pena, ¿no? Etcétera. Creo que todos en algún momento pasamos por ello. Entonces, a veces cuando estamos pasando por estos momentos, como perdemos el rumbo, ¿no? Y justamente en el pasaje de hoy nos hace ver el apóstol Pedro, ¿no?, cómo poder enfrentar, cómo estar, cómo alcanzar victoria justamente en esos periodos de prueba, de aflicción, ¿no? Cómo alcanzar victoria. Y de eso vamos a conversar en esta noche. Entonces el mensaje lo hemos titulado en esta noche es ¿cómo alcanzar victoria en las épocas de sufrimiento? Y la respuesta es conociendo o recordando nuestra salvación. Vamos al libro de Pedro, en el capítulo 1, los versos del 1 al 12. Y las escrituras nos dicen, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso del 1 al 12, el verso 1 empieza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que seis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Ah, amén. Bien, en esta porción de las Escrituras lo primero que podemos rescatar es que Pablo en el primer versículo, como que describe los destinatarios de la carta, ¿no? Y luego da una explicación teológica de cómo llegaron a ser cristianos. ¿Por qué hace esto Pablo? Perdón, Pedro. ¿Por qué hace? Bueno, en primer lugar lo que está resaltando aquí, que esta carta están destinados a los que huyeron, ¿no? En la época de, después de que Bernabé fue apedreado, pues hubo una persecución en la iglesia y muchos muy rápidamente pues se fueron, muchos dejaron sus familias, muchos dejaron sus casas, dejaron sus seres queridos y con el ánimo de irse por su fe en Cristo. Y estaban pasando momentos muy difíciles allí, ¿no? Extrañando de repente el regresar, extrañando de repente las comodidades que tendrían en esos lugares y sobre todo también a sus familiares, ¿no? Ustedes estarían pasando momentos de dolor, de sufrimiento, tal vez no encontrarían trabajo, los recursos serían escasos, etcétera, etcétera, múltiples de cosas. Pedro lo sabía, y entonces él escribe como esta palabra de ánimo justamente a aquellos que están pasando por momentos de sufrimiento, ¿no? Entonces aquí Pablo de Pedro les dice cómo enfrentar o qué es lo que tienen que pensar en esos momentos. Y esa es la aplicación práctica para nosotros. Todos hemos experimentado momentos de sufrimiento, de dolor, de repente nos sentimos perseguidos, de repente nos sentimos aislados. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Y justamente Pedro nos habla sobre esto. Lo primero que hace Pedro se presenta como un apóstol, ¿no? O sea, como un enviado para servir y proclamar a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo. Jesús en su humanidad y Cristo como el Mesías, como el ungido de Dios. Pedro escribió pues esta epístola para alentar, para fortalecer a los cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando por aflicción, ¿no? Para que se mantengan firmes en su fe, ¿no? Y reforzar también la verdad de que un cristiano pues es solo un expatriado y un peregrino en esta tierra, ¿no? Transmite el mensaje de vivir en santidad y de dedicación al Señor con mayor ahínco justamente en el periodo de la persecución, en el periodo de la prueba, en el periodo de la aflicción. Tremendo. Y eso es de mucha aplicación para nosotros conforme lo hemos manifestado. En estos versículos que acabamos de leer, en los primeros 12 versículos de esta primera epístola de Pedro, desarrolla pues el tema de cómo estar seguros durante el sufrimiento.
Y la respuesta pues es conociendo que uno es salvo. Debemos recordar siempre eso, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, cuando estamos en prueba, cuando estamos en persecución. En primer lugar, Pedro señala que los cristianos somos elegidos por Dios. O sea, en esas pruebas, en esa aflicción, cuando estés pasando estos momentos, recuerda que tú eres un hombre elegido por Dios. Aunque nosotros podamos estar dispersados por toda la tierra, somos pues peregrinos, vigilantes, somos visitantes o exiliados. No residimos de manera permanente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Nuestro hogar está con Dios. Eso debemos tenerlo muy presente. No importa dónde vivamos en la tierra, no es nuestro hogar permanente. Nuestra atención debe estar centrada entonces pues en nuestro hogar permanente. ¿Y dónde es ese hogar permanente? Pues en el cielo, junto con nuestro Padre. Tú eres un hombre elegido por Dios. O sea, mientras estés pasando por aquí, recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. No importa dónde radicas, no importa la situación que estés pasando, recuerda, ten presente eso. Estamos temporalmente aquí en la tierra. En segundo lugar, Pedro también señala y dice que no solamente somos elegidos, sino que también somos escogidos por Dios. Vaya, o sea, ¿y qué quiere decir eso? Que nuestra elección está relacionada, pues, con el conocimiento previo de Dios, es decir, con su capacidad de ver el futuro y la soberanía absoluta de Dios. Nosotros hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué ha sido elegido? Pues para ser santo. Ok, ¿qué es ser santo? Santo es ser separado para Dios. Santo es ser separado del pecado. Santo es ser separado para servir a Dios. Separado también de tu antigua manera de vivir para dar lugar pues a una nueva vida donde el pecado ya no puede enseñorearse en tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida resucitada. Somos escogidos para ser amados por Dios. Y obviamente el que ama a Jesucristo, pues es amado por Dios. Entonces recuerda esto. En primer lugar, somos elegidos por Dios, elegidos para estar con Él. No importa en el momento en que estemos pasando, no importa el lugar donde tú dedicas, pues hemos sido elegidos para estar con Él. En segundo lugar, somos escogidos. O sea, y la elección tiene que ver con el conocimiento previo de Dios. La elección, pues, es para ser santos, ¿no? Para ser, pues, vivir separados del pecado, vivir para Dios, para servir al Señor y dejar, pues, ser separados de esa antigua manera de vivir, ¿no? Para vivir una nueva vida, una vida resucitada. Por otro lado, también sigue indicándonos, Pedro, que debemos recordar cuando estamos en esos momentos de prueba, de aflicción, cuando estamos en esos momentos de persecución, de que hemos sido santificados por el Espíritu Santo y cubiertos por la sangre de Cristo. Miren, de qué está hablando. Y es que antes de que una persona pueda llegar a Dios, debe ser convencida, pues, de que debe volverse a Él. O sea, debe cambiar de rumbo del pecado hacia Dios. Y para estar o para hacer ello, debe estar convencida esta persona de que necesita perdón y aceptación de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Pues esa es una labor del Espíritu Santo. El hombre pues tiene que sentir el castigo del pecado, su necesidad
de Dios. Y esa convicción no la damos nosotros, no la das tú, no la doy yo, simplemente la da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ha trabajado en nosotros para arrepentirnos, ¿no? Para llevarnos a una nueva vida. El Espíritu Santo pues ha trabajado en nosotros para darnos cuenta de nuestra situación y nos ha llevado a quién, a Jesucristo. Nos ha llevado a pedirle perdón y a aceptar la obra de Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos reconocido su obra, debemos apropiarnos firmemente pues de su obra redentora. Cristo pues cumplió el castigo por nosotros, Él fue nuestro sustituto, Él soportó el juicio, la condena de nuestra transgresión. Él murió en la cruz y el sacrificio de Él fue perfecto y fue el sacrificio ideal para nuestros pecados y fue aceptado por Dios. ¿Cuál es la prueba de que fue aceptado por Dios? Pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ok, vamos recordando. Pedro nos está diciendo que en los momentos de aflicción, recuerda, número uno, que tú has sido, pues, que hemos sido elegidos por Dios. Segundo, que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Y también ahora nos dice que los que hemos experimentado, pues el apropiarnos de la obra de Jesucristo, pues experimentamos gracia y paz. ¿Qué es la gracia? Es el favor de las bendiciones inmerecidas que recibimos de parte de Dios, porque nuestra naturaleza propia, pues no somos merecedores absolutamente de nada. Todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia, y la gracia pues son las bendiciones inmerecidas que recibimos de parte de Él. Y paz, obviamente, porque estamos reconciliados con Dios. La culpa ya no nos abruma, ni tampoco la vergüenza. Pues tenemos paz para con Dios. Eso también tenemos que recordarlo en los momentos de la aflicción. Y Pedro también indica que como salvos, como cristianos, tenemos como fuente de la esperanza a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué nos quiere decir con esto? Bueno, que el Padre nos ha regenerado, pues al darnos vida espiritual, nos ha hecho, pues, nacer de nuevo, dice el apóstol Pedro. El Padre, pues, nos ha dado ese nacimiento, ese renacimiento debido a nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Cristo Jesús. Por la obra de Cristo nosotros hemos entrado a la familia celestial, justamente por la obra de Cristo Jesús. Dios nos da entonces uno de los dones más grandes. ¿Y cuál es ese don más grande? La vida eterna, la esperanza de vivir siempre con Él, así como Cristo. Pues nuestro Señor vive en el cielo ahora con Él. Ahora bien, esa esperanza proviene pues por dos motivos. Esa esperanza de estar con Él, esa esperanza de que nosotros tenemos de estar con Dios proviene por dos motivos. Uno, por la misericordia de Dios, o sea, por la compasión, por el afecto, por la bondad de Dios. Y también pues tenemos esa esperanza justamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también Pedro les dice, ok, ya saben todo esto, pero también tengan en cuenta que en los momentos de la aflicción, en los momentos de la prueba, de que tenemos una herencia, ¿no?
La herencia es la vida eterna que Dios nos da e incluye pues los dones más maravillosos que podamos imaginar. Ser adoptados como hijos de Dios, tener un cuerpo glorioso, recibir descanso, paz, etcétera, etcétera, muchas características más. Pero la herencia, Pedro señala que esta herencia es incorruptible, o sea, es decir, imperecedera. Esa herencia no se corrompe. También nos habla de que esta herencia es incontaminada, o sea, no tiene defecto o no tiene imperfección. Esta herencia también es inmarcesible, o sea, no se marchita ni tampoco se desvirtúa. La herencia cristiana, pues, no se halla sujeta a contaminación externa ni a corrupción interna. Y también Pedro dice que los cristianos tenemos que tener seguridad de nuestra herencia. O sea, no solo te dice que tienes una herencia, sino también que tienes que estar seguro, porque esta herencia ha sido reservada en los cielos para nosotros. Está esperando, como quien dice, ser reclamada por los herederos. O sea, tú y yo, nosotros. Esta herencia está guardada por la fe, mi querido hermano. Nuestra fe en el Señor Jesús y nuestra fe en el poder de Dios. Miren, o sea, todas las cosas que debemos tener en cuenta, mi querido hermano, cuando estemos pasando por esos momentos tan difíciles. Recordar que somos salvos. Recordar, mira, tal vez te está abrumando la prueba. Recuerda, eres elegido por Dios. Recuerda que somos escogidos por Dios. Recuerda que tú has sido santificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque el Espíritu Santo trabajó contigo, te llevó a la cruz, ¿no? Y te reconciliaste con Dios Padre. Y por tanto tienes gracia y tienes paz. También, pues, recuerda que hay una esperanza. Y esa esperanza, pues, de estar con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. También recuerda que tienes una herencia, y esa herencia que es incontaminada, que es inmarcesible, que es incorruptible, ¿no? Eso recuerda siempre en los momentos de aflicción, y también recuerda que es segura esa herencia. Tremendo, lo cual nos daría las fuerzas para seguir adelante y poder enfrentar esos problemas. Pero a partir del verso 6 en adelante, Pedro comienza a indicar la verdad sobre las pruebas, pues esas pruebas que de repente pueden ser grandes para nosotros, que de repente nos desenfocan, ¿no? Y que muchas veces pues nos hacen desenfocar, nos hacen olvidar de que Dios tiene cuidado por nosotros. Y entonces Pedro, para que siempre lo tengamos en cuenta, pues nos menciona dos características importantes sobre las pruebas. En primer lugar, que son de poco tiempo, ¿no? O sea, que son temporales, que duran un lapso corto, es un breve tiempo. Quizás, pues, pueda llegar la noche, ¿no? Como quien dice, la oscuridad de la noche, todas las aflicciones pueden conjugarse, pueden presentarse muchas cosas que afecten nuestra paz, pero sabes, siempre hay un amanecer, es un periodo de corto, siempre hay un amanecer, siempre está la luz de Cristo. Y por otro lado, también Pedro nos enseña que estas aflicciones traen carga en nosotros, ¿no? Y obviamente pena, sufrimiento, estrés, pero no pierdas de vista que tú eres salvo.
Sigue enseñándonos Pedro. A partir del verso 7 también indica ahora cuál es el propósito de las pruebas, cuál es el propósito de nuestras aflicciones, cuál es el propósito también cuando enfrentamos tentaciones. En primer lugar, porque pone a prueba nuestra fe. Y para que quede claro en nosotros, pues utiliza la metáfora, ¿no?, del proceso del afinado del oro. En este proceso, pues para refinar el oro se utiliza fuego, porque el fuego quita las impurezas del metal. Los hombres ponen pues mucho cuidado justamente para hacer el oro de que sea un metal puro, no tan puro como sea posible. Y por ello se esfuerzan, a pesar de que el oro es algo que en un tiempo va a perecer, ¿no? Pero nuestra fe es de mucho más valor, debido a que nuestra fe es duradera. También Pedro nos indica que las pruebas son con el propósito de llevarnos a la alabanza, a la honra y a la gloria, tanto a Cristo, ¿no?, para llevarnos a Cristo, y al mismo tiempo pues para que podamos reconocer de que Él está siempre con nosotros. Pasamos por periodos de prueba porque Dios quiere pues que los cristianos, como cristianos, seamos imagen, ¿no? Que podamos reflejar la imagen de su Hijo, ¿no? Un día, pues, el creyente será hallado, pues, en alabanza, en gloria y honra en la revelación de Jesucristo. En los versos 8 y 9, también ahora, siguiendo el enfoque de Pedro de esta carta, o estos primeros versículos, pues ahora nos dice cómo conquistar las pruebas. Miren el orden en que Pedro, siempre hablo de Pablo, será porque siempre ando predicando las epístolas de Pablo, pero en este caso es Pedro. Pedro, en este primer capítulo, cómo nos conduce como de la mano, ¿no? En una primera etapa nos dice, miren, en los momentos de aflicción, recuerda que eres salvo. Después te dice, ok, mira las pruebas. Te dice cuáles son las características de las pruebas. Después, cuál es el propósito de las pruebas. Y ahora te dice cómo conquistar las pruebas en el versículo del 8 al 9. Y cómo, pues, conquistamos las pruebas mediante el amor o el amor por Cristo, ¿no? Nosotros, y Pedro señala y dice que nosotros no lo vemos, pero lo amamos. Nosotros merecíamos el castigo, pero Jesús dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Y ese amor nos permitirá, pues, mantenernos firmes en las pruebas y en las tentaciones. Recuerda, Él dio su vida por ti, aún siendo pecadores. Entonces eso demuestra el amor. Y ese amor es el que nos tiene que dar la firmeza, ¿no?, de conquistar la prueba por el amor que Cristo tiene por nosotros. También pensemos las pruebas a través del gozo y la gloria. Un gozo espiritual es tan profundo, ¿no?, que es incluso difícil de describir. Y ese gozo es inenarrable, pues es en realidad un pequeño anticipo, ¿no?, del cielo que Dios nos permite gozar mientras nosotros estemos en la tierra. ¿Qué es el gozo? El gozo es ese estado permanente de estar siempre seguros de lo que Dios está haciendo con nosotros, a pesar de esos momentos tan difíciles que puedas estar pasando.
La alegría es temporal, pero el gozo es permanente. El gozo, pues, es el reflejo de la gloria que será nuestra en el cielo. También podemos vencer a las pruebas y las tentaciones mediante la salvación. La meta que Dios tiene, pues, presente para sus hijos es la salvación. Pero no tenemos que esperar hasta la eternidad para gozarlo. En las pruebas, nuestros ojos tienen que estar justamente fijos en esa meta. Cuando más nos concentramos en esa meta, más fuertes nos volveremos para enfrentar todos los obstáculos. Recuerda eso, ¿no? Que justo cuando estemos en nuestro Señor, pues vamos a gozar plenamente. Y esto, ¿por qué? Porque somos salvos. Y eso es lo que nos tendrá que dar la firmeza para seguir adelante, para poder enfrentar las pruebas y vencerlas. En los versos 10 y 12, ¿no?, nos invita a conocer la familia y la grandeza. En los versos del 10 al 12 nos invita a conocer las maravillas y la grandeza de la salvación. El mensaje de salvación requiere, pues, de hombres especiales que los transmitan. Era tan importante que se necesitara, pues, un nuevo orden de hombres para proclamarlos. Proclamar la salvación del Dios al hombre y profetizar y predecir cómo Dios iba a salvar al hombre. Entonces, cuando uno predique el Evangelio, pues está siendo utilizado por Dios para dar a conocer las maravillas y la grandeza de la salvación. La salvación, mi querido hermano, también tiene que ver con una experiencia personal de la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios vertida sobre cada uno de los hombres que realmente no merecemos su favor. La gracia es la misericordia y el amor que Dios otorga a los hombres. O sea, realmente Pedro lo que en estos versículos nos está indicándonos es, después de haber indicado cuál es el propósito de las pruebas, cuáles las características de las pruebas, cómo vencer las pruebas, y ahora dice que deben conocer las maravillas y la grandeza de la salvación, ¿no? Cómo a través de la predicación del Evangelio, aceptando a Jesucristo, y también cuando tú aceptas, pues, a Cristo, pues la salvación es una experiencia personal en donde tú, pues, recibes la gracia de Dios. La salvación es también un misterio, ¿no? Los profetas e incluso muchas veces los apóstoles mismos no comprendían todo lo que Dios les dice que proclamaran, ¿no? Tampoco podemos entender, igual que nosotros hoy predicamos el Evangelio, y damos, como quien dice, algunas pinceladas de lo que es la salvación, pero creo que en toda su dimensión, en todo el conocimiento y todo lo que eso implicaba, pues lo conoceremos plenamente cuando estemos en su presencia. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la salvación muchas veces llega por el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la salvación llega por el sufrimiento y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La salvación está destinada, pues, para los futuros creyentes. Solamente el hombre puede conocer la salvación que Dios provee a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Recordemos esto, mi querido hermano. Somos personas que estamos en este mundo,
que tenemos aflicciones, que tenemos dolores, que tenemos pruebas, que somos perseguidos, que somos maltratados. Y muchas veces también las pruebas que se presentan son tan grandes que nos olvidamos. Y el propósito de esa carta es en donde Pedro te dice, no te olvides, justamente en esos momentos de prueba, porque eso te va a ayudar a mantenerte firme, que tú eres salvo, que tú eres un hombre escogido, que tú has sido llamado por el Señor, que tú eres un hombre escogido, que tú has sido santificado por la obra del Espíritu Santo, que tú gozas de gracia y de paz. Y después también señala de que no te olvides que tienes una herencia. Y esa herencia es segura. Y vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Eso no te olvides. Eso tiene que mantener, eso si tú lo tienes presente todos los días de tu vida o lo tienes muy presente y sobre todo en los momentos de tribulación o en los momentos difíciles que estás pasando, eso te va a ayudar. Pero también Pedro te dice, recuerda, las pruebas son temporales. La aflicción es temporal, es corta. Recuerda que también que esa prueba, pues, tiene un propósito en tu fe, fortalecer tu fe. Recuerda también que para vencer las pruebas, o pueden ser para ser conquistadas esas pruebas, recuerda el amor de Cristo. Él siendo pecador murió por ti. Más aún si estás en momentos de pruebas, ese amor también se manifestará. Recuerda también que debes experimentar el gozo, no perder el gozo, sobre todo en esos momentos difíciles. Y recuerda la salvación. Unos aspectos muy importantes en la carta que a veces los perdemos de vista cuando estamos en momentos difíciles. Mi querido hermano, o de repente tú que has oído este mensaje y aún todavía no has tomado una decisión por Cristo, te invito a hacer una pequeña oración. Si tú quieres experimentar la salvación, ora conmigo y dile al Padre, Dios mío, ahora sé que la salvación la obtengo a través de Jesucristo, reconociendo que Él murió por mí en la cruz, por mis pecados, y realmente te doy gracias por ello. Te pido perdón por mis pecados y abro las puertas de mi corazón para que tú, Jesús, entres en mi vida, gobiernes mi vida, que seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Mis queridos hermanos, recordemos estos primeros versículos, las enseñanzas de estos primeros versículos, sobre todo cuando estemos en aflicciones. Que Dios los bendiga y nos vemos pues en nuestras enseñanzas de todos los miércoles la próxima semana. Y también les recuerdo y los invito a participar de nuestros servicios presenciales que estamos realizando los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana en nuestro local de la avenida Paseo La Castellana 212, Surco, a una cuadra del Óvalo Higuereta. Avenida Paseo La Castellana 212. Que Dios los bendiga, hermanos.